Éxodo 20, versículo 1. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra ninguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a tener presente en esta mañana esta parte de la Escritura en Éxodo 20, en los 10 mandamientos o el Decálogo, como lo conocemos, pero vamos a ir también a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, porque nos encontramos en el capítulo 3 de esta exposición que estamos haciendo, y vamos a leer a partir del versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tenemos que recordar que Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas, pero está teniendo en cuenta o presente aquellos que han sido tentados a volver a la ley como medio de salvación, las leyes judaizantes o judías, cristianos tentados a hacerse judíos en práctica como un medio para asegurar o para alcanzar salvación, confiar en las obras para agradar a Dios. Y entonces Pablo, a la luz de todo eso que ya ha dicho, también nos dice esto con respecto a la ley. Y en esta mañana nosotros vamos a sacar 3 verdades o 3 principios muy importantes a la luz de estos versículos en los Gálatas o a los Gálatas. Hemos tenido que volver a leer los 10 mandamientos porque, ¿sabéis algo triste? La mayoría de los que estamos aquí no podemos citar los 10 mandamientos en orden. No me atrevería a preguntaros que me dijerais los 10 mandamientos tal como han sido expuestos. Según comentan los que han hecho estadísticas, los llamados cristianos en el mundo, no estamos hablando de la gente del mundo, sino los cristianos, no son capaces de recordar de seguido los 10 mandamientos.
Por eso una y otra vez tenemos que volver a ellos. Fijaros bien entonces cuán difícil será tener presente las consecuencias o el resultado, la amplitud también y aplicaciones de estos 10 mandamientos. Es algo básico. A veces he traído un marcapáginas con los 10 mandamientos para que la gente lo pueda tener, y aún así recogen aquellos que se lo saben y lo ignoran aquellos que no lo saben. Somos desconocedores de la Escritura. Pero fijaros bien lo que nos dice el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Teniendo los 10 mandamientos, dice: si hicieres estas cosas podrás vivir. La ley, este es nuestro primer principio, fue dada para tu bien. Pero, según nos está diciendo Pablo, se convierte en tu maldición. Tenemos los 10 mandamientos que fueron dados para que nos hicieran bien y se convierten en algo que nos maldice. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, esto es lo que tenemos que indagar. La ley nos guía y la ley nos informa de lo que agrada a Dios. Esto es un inmenso don, regalo que Dios nos ha dado a los seres humanos por medio del pueblo judío o de la ley. Nos ha dicho: mirad lo que me agrada a mí. Entonces, cuando nosotros podemos abrir los 10 mandamientos y dice: no adores a otro, adórame a mí solamente. Eso nos va a traer bien, dice la Escritura. Haz esto, adora a Dios solamente y encontrarás bien para ti. No te hagas imagen alguna de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, porque nunca hemos visto o nunca habéis visto la imagen de Dios. No os inclinéis a ella, no las adoraréis, porque eso será idolatría. Y decimos: haciendo esto, traeremos bien a nuestra vida. Guarda el día de reposo, no codicies, etcétera, etcétera. Todo eso que tenemos en los 10 mandamientos, Dios, por amor hacia ti, te lo ha dado para que te informes, para que sepas lo que a Dios le agrada. Imaginaros que habéis entrado en una relación de amor con un chico, una chica, o que quieres saber lo que tu marido, tu esposa le agrada, y te da una lista y te dice: maridos, sobre todo los maridos, me gusta este tipo de comidas, porque normalmente el marido pensamos mucho con el estómago. Me gusta el silencio en la casa. Esposas: a mí me gusta que me hablen, me gusta esto, me agrada aquello otro. Tenemos una gran ventaja, porque nos ha dado por escrito cómo yo puedo agradar a mi pareja, cómo los padres pueden ser agradados por los hijos, o los hijos que le agraden sus padres. Dios ha dicho: mira lo que me agrada, cómo me puede satisfacer. Esto es lo que a mí me gusta. Fijaros bien que no está pidiendo cosas imposibles. No está diciendo que hay cosas extraordinarias que nosotros pudiéramos hacer. Tenéis que caminar sobre el mar, o tendréis que conquistar reinos, o tendréis que cazar grandes piezas de animales en el bosque. No está diciendo cosas sencillas. No te hagas imágenes, no codicies lo que no es tuyo, no desees las cosas de otros. Cosas simples, fáciles de cumplir, cosas que son buenas. Si hubiéramos dicho que hay, en verdad, cosas imposibles o muy complicadas, podríamos decir: esta relación no va a ir a ningún sitio porque es que esto no está a mi alcance. No está diciendo que hagas grandes sacrificios, que regales todo lo que tienes, que te vayas a vivir a la selva o al desierto con todos tus bolsillos vacíos. El resumen de los 10 mandamientos de este decálogo es muy sencillo, que lo trae también el Antiguo Testamento y lo trae el Nuevo Testamento por palabras de Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas, los 10 primeros mandamientos, y al prójimo como a ti mismo, los 6 diferentes o siguientes mandamientos. Sencillo, fijaros lo que agrada a Dios, que ames. Pero si eso no sale de manera natural, a todos nosotros nos sale enseguida el poder amar. ¿Cómo no vamos a amar las cosas que nos gustan? ¿Cómo no vamos a desear aquello que nos hace bien? Sencillamente, si algo nos entra por los ojos que me agrada, yo pongo mi amor por ello. Con
razón los ingleses a todo lo llaman lovely. Todo es amoroso, todo es bueno. Esto es sencillo. Lo que pasa que, claro, esta ley, que es para nuestro bien, que son cosas sencillas, que se resumen simplemente en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, lo que nos está requiriendo es que seamos igual que Dios es, santos. Pero ¿cómo nosotros no vamos a querer ser santos? Limpios de todo pecado. ¿Cómo no que vamos a querer nosotros rechazar todo aquello que nos contamina y que nos afecta? No tendremos que hacer grandes ejercicios, no tenemos que lijar nuestra piel, ni lijar nuestro corazón, ni nuestro espíritu con una lija áspera para arrancar las cosas malas. Sencillamente ama a Dios, adórale, no tengas otras imágenes, no codicies, no adulteres. Pero entonces nos damos cuenta, cuando nos fijamos en estos 10 mandamientos, que somos incapaces. Aun cuando esto sea tan fácil de cumplir, es difícil para nosotros. Es como si el Señor hubiera dicho, mira, vas a tener que caminar por este camino que es sencillo, es recto, no tiene ningún tipo de obstáculos, no hay ningún tipo de trampas, no hay ningún tipo de barreras, este es el camino. Y de pronto nosotros miramos el camino y decimos, pues si es esto, es una carretera fácil de llevar. Pero cuando comenzamos a caminar nos damos cuenta que nos cuesta, que nos es pesada, que nos es difícil, que nos caemos, que tropezamos constantemente. Porque esto es lo que es la ley. No adorarás a otro sino a mí. Y nos damos cuenta que adoramos el dinero, que nos adoramos a nosotros mismos, que adoramos nuestra casa. No te inclinarás y vemos que nuestro corazón se llena de idolatría. O cuando decimos que no codicies lo que no es tuyo y si es de otro, entonces nosotros nos dejamos llevar por la envidia, por el celo de aquellos que tienen y que nosotros no tenemos. O cómo nuestra mente se pervierte en el adulterio y decimos, pero si es tan fácil, pero para mí es tan difícil, es tan imposible cumplir la ley. Porque si hay algo que nos dice la Escritura, y eso lo podéis leer en Levítico 18, por ejemplo, es que las intenciones y las buenas intenciones no valen. No penséis que podéis llegar delante de los 10 mandamientos tan sencillos, tan simples, tan fáciles, y podamos decir, bueno, yo por lo menos lo intento. No, es que no es intentarlo, es que es cumplirlo. No está diciendo, todo aquel que se esfuerce con un interés mínimo, no, es cumplir la ley. El que hace estas cosas vivirá. Y nosotros vamos con deseo de hacerlo, con muy buena intención, y nos damos de bruces contra la realidad, y nos damos cuenta de que no lo podemos hacer. ¿Y entonces qué? No podéis engañar a Dios diciendo que hay intención, por lo menos, porque las intenciones no valen. Como tampoco vale el que nosotros cumplamos parcialmente la ley. Claro, algunos de vosotros podrán decir, bueno, yo me fijo en estos 10 mandamientos y al menos uno, casi 2, yo los cumplo. Pero es que esto no vale. No dice la Escritura, intenta por lo menos 2 o 3, si llegas a 5 aprobado por lo mínimo. No vale. Nos dice que el que rompe la ley por un rincón rompe toda la ley, se hace culpable de todos los mandamientos. Y nos damos cuenta en nuestra realidad que un pecado nos lleva a otro, porque un mal pensamiento, una codicia, una inmoralidad nos lleva a un engaño, una mentira para cubrir ese pecado, e incluso a violencias, a veces desesperadas, y un mal genio, y todo eso aumenta pecado tras pecado tras pecado. No hay manera de poder engañar a Dios diciendo que cumplir parcialmente o algunos de los mandatos que dice las Escrituras, ya con eso has cumplido. Daros cuenta de la realidad que nos está mostrando la ley. La ley te dice, haz estas cosas porque esto me agrada a mí, y haciendo estas cosas podrás vivir. No es únicamente vida física, sino que tendrás vida abundante o vida eterna. Y vamos gozosos todos nosotros diciendo, vamos a cumplir estos mandatos porque queremos felicidad para nosotros y queremos agradar a Dios. Y de pronto nos damos cuenta de que no podemos, que la intención no vale y que cumplirlo parcialmente no vale. Pero no solamente eso, sino que hay una cosa importante con respecto a la ley, y es que la ley no puede influenciar y no puede cambiar o quitar todo lo que tú ya has hecho y el poder del pecado que hay en ti. Es lo que Dios está diciendo, estas cosas te darán vida, pero ¿qué va a pasar con lo que has hecho? Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que la ley produce ira de parte de Dios. A veces
los jóvenes, los niños, pero también los adultos pensamos, bueno, esto es mal, hemos cometido el pecado, pero por lo menos si no me pillan no pasa nada. Hemos hecho alguna trastada o hemos cometido algún delito. Y podemos pensar, bueno, por esta me he escapado, ya no lo voy a volver a hacer más. Claro, la policía no se ha enterado, los padres, los hijos, la mujer, el esposo no se ha enterado y pensamos, bueno, pues no pasa nada. Pero lo triste o la realidad cruda es que sí pasa delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. No podemos decir, bueno, he cometido un pecado, pero como no ha traído daño exagerado y esto ha quedado en el secreto de mi alcoba o de mi mente, no pasa nada. No, no es así. No os engañéis. Todo lo que has cometido en el pasado está escrito delante de Dios, que Él conoce todos los sentimientos, pensamientos e intenciones del corazón. Y la ley no lo puede borrar. La capacidad de la ley no es borrar lo que tú has hecho, está escrito, y ahora ¿cómo podrás escapar? Es como esa cámara oculta que pensamos que no hemos cometido el delito ante los ojos de nadie, pero alguien nos ha grabado, y de pronto esa grabación va a la policía o va al juez y no puedes escapar. Pensabas que estabas libre, pero no, Dios tiene sus ojos que como esa cámara entra en el rincón de cada uno de nuestras mentes y de nuestros corazones y nos muestra que somos culpables y que no hay manera de escapar. No puede borrar tu pecado. Y por tanto es ira sobre ira y es castigo sobre castigo. Así que lo que sacamos en este primer punto es que la ley que era para nuestro bien, que es para que pudiéramos vivir, se convierte en tu maldición. Porque cada vez que te fijas en la ley te acusa y te señala. Y te está diciendo culpable, culpable, culpable. No te está dando ningún remedio, no te está dando ninguna salida. Te está indicando lo que hay en tu corazón y en tu mente y que todo eso está delante de Dios. Lo que era bendición, nos dice el apóstol Pablo en los Gálatas, que ahora se convierte en maldición. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Terrible realidad entonces, porque cuando pensábamos que estábamos caminando en esta senda que agradaba a Dios, nos hemos convertido que le estamos insultando. Nos damos cuenta de que todo lo ensuciamos, de que somos culpables, de que no podemos escapar, de que no hay salida. En lugar de la ley estar mostrándonos el camino de esperanza y de salvación, te está diciendo tú no lo mereces, tú no lo alcanzas, tú eres culpable, tú estás condenado. Y esto es una maldición. Necesitamos la ley, necesitamos el decálogo. Necesitáis aprenderlos, necesitáis grabarlos en vuestra mente, tenerlo en marcapáginas, necesitáis saber lo que a Dios le agrada, pero necesitáis saber que no vais a poder conseguirlo. Y que eso es maldición. Maldito todo aquel, cada uno de vosotros, dice, que no cumple todas y cada uno de los requisitos de los 10 mandamientos. Y la paga del pecado es muerte. Pero entonces viene nuestro segundo principio, esperanzador. Porque nos dice, versículo 13, Cristo nos redimió, nos compró, nos libró, pagó nuestra deuda de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esperanza, y aquí lo que tenemos, Cristo quita la maldición, tomando esa maldición sobre sí mismo. Sabemos la realidad de la obra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los Gálatas lo sabían, tú quizá lo sabes, pero si no lo sabes necesitas oírlo una vez más. Nuestro Señor Jesucristo no ha venido como nosotros. Fue sin pecado en su nacimiento y fue sin pecado en el cumplimiento. Es decir, cuando Él nació de una mujer virgen, nació sin pecado, no como nosotros.
no con las consecuencias de ese cáncer espiritual arraigado en nuestros genes. No, nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento fue puro y sin pecado, pero no solamente así, sino que a lo largo de sus 30 y tantos años fue limpio de todo pecado, no había nadie que le pudiera señalar. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede acercarse a las Escrituras y puede acercarse a los 10 mandamientos y leerlos una y otra vez y no encontrar que la ley le señale y que le culpe. Lo ha cumplido perfectamente. Fijaros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en este profeta tan querido por todos nosotros que es Isaías, y ese capítulo tan especial que es 53. Y si leéis en Isaías 53, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ahora bien, aclara aquí el profeta, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Extraordinario. En medio de toda esta humanidad caída y de pecado, él que tuvo que morir entre delincuentes, es una profecía que se cumplió en el Calvario, en la muerte de nuestro Señor Jesús, fue considerado en medio de todos los pecadores, aun cuando nadie pudo encontrar mancha alguna en su vida o en sus labios. Entonces el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, al lado de Gálatas, nos lo dice aún con una contundencia clara a nuestros oídos y por tanto también a nuestro corazón. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo, como otros que pudiéramos citar, nos está diciendo que el Señor Jesús era ignorante con respecto al pecado, no conocía pecado. Yo sé que te puedo preguntar a ti, a cualquiera de vosotros, ¿qué es pecar con la mente? ¿Qué es el adulterio del corazón? Sé que puedo preguntaros a vosotros y me podréis contar lo que se siente al codiciar lo que no es tuyo. O lo que es poner tu confianza en cosas carnales o materiales que no son de Dios. Lo que es caminar dando la espalda a Dios en muchos sentidos, y me podrás dar incluso de escribir un libro acerca de lo que es el pecado. Pero no podemos acercarnos al Señor Jesús y decirle, explícame lo que es el pecado, porque Él no sabe lo que es el pecado. Él no cometió pecado alguno y nadie le pudo señalar de ninguna manera, en su nacimiento o en el cumplimiento. Ahora bien, lo que nos dice las Escrituras es que Él se hizo pecado por nosotros. Tomó todos nuestros pecados. Ir otra vez a Isaías 53, versículo 6, o ir a 2 de Corintios, como tenemos aquí ahora delante de nosotros. Ir a tantas otras partes de las Escrituras donde Él, inocente, fue muerto injustamente por los pecados de muchos. Y lo que la ley dice, maldecía a aquel que no cumple todos los requisitos de la ley, ahora nuestro Señor Jesús es maldecido, es maldito, y por eso es clavado en una cruz. Maldito todo aquel que es clavado en una cruz. No porque fuera él pecador, sino porque nosotros, tú y yo, somos pecadores. ¿No es esto extraordinario? Esto es lo que nos está ofreciendo el apóstol Pablo en su carta. Esto es lo que nos habla en todas y cada una de su carta. Esto es lo que nos hablan los evangelios. Esto es lo que nos hablan todos los apóstoles y todos los evangelistas. Es que nosotros somos culpables a la luz de la ley, pero Cristo no es culpable a la luz de la ley, por tanto es el único que se puede ofrecer para librarnos de la maldición de la ley. ¿Quieres escapar de lo que la ley te indica y donde la ley te pone? ¿Quieres escapar de esta condenación, esta acusación terrible que suena en tus oídos o que suene en tu conciencia? La única posibilidad que tú puedes encontrar es el Señor Jesucristo. No hay otro remedio, o, como dice aquí, no hay otra redención posible. Solo Cristo es capaz.
Eso tenía que estar muy claro en la mente de los Gálatas y de aquellos que estaban siendo tentados en volver otra vez a cumplir. Quizás si nos reflejamos otra vez en la ley, quizás si intentamos aplicar estos principios de la ley, quizá. Y Pablo tiene que estar diciendo, no os ceguéis, no os engañéis, no podéis hacer nada en absoluto para vuestra salvación. No hay nada a vuestro alcance. Cada vez que lo intentáis os ensuciáis y culpáis a Dios. La ley no os puede salvar en vuestro cumplimiento porque sois incapaces. Ahora bien, ¿cómo vais a dejar el remedio absoluto, completo y final, que es el Señor Jesús? Él es el que nos redime. Él es el que estaba limpio de pecado y ha cargado sobre sí mismo toda la culpa y toda la maldición de la ley. Así que, por una parte, te ves tú como eres. No te lo tengo que dibujar yo, te ves tú, culpable, acusado por la ley, y ves a Cristo limpio, pero cargando la culpa. Tercer principio que nos trae estos versículos. Dice así, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque solamente, ¿qué? El justo por la fe vivirá. Nada más. La gran frase. Lo que ha cambiado Europa, lo que ha cambiado el mundo, lo que ha traído la revolución. Lo que tanta gente ha leído y no ha entendido, no ha aplicado, no ha comprendido. Sencillo. Lo que estaba intentando pervertir aquellos judaizantes que habían entrado en Antioquía o que estaban también intentando confundir a los gálatas. Es la gran verdad que tendríamos que colocar en lo más profundo de nuestro corazón o de nuestra memoria. Ponerlo a la vuelta de nuestro marcapasos de los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos. Ah, bien, pero el justo vivirá por la fe. Esto es lo que nos dice, este es el Evangelio. Esto es lo que tú necesitas escuchar. Esto es lo que tienes que estar seguro que has aplicado en tu corazón. Vive. Si haces estas cosas ante la ley, vivirás, pero no lo puedo cumplir porque fallo. Por más que lo intento, no hay nadie que cumpla la ley. Yo soy uno de ellos, no puedo cumplir la ley, pero quiero vivir. Y ahora Pablo dice, bueno, el justo vive por la fe. Dejarás de estar muerto. Esto es lo que te dice. Dejar de estar muerto. De estar muerto no en la carne, porque seguimos estando vivos, vemos, tocamos, sentimos, pero estás muerto espiritualmente. Es como intentar levantar y no tener fuerzas. Es como querer ver y no poder ver. Es como querer sentir y no poder sentir. Espiritualmente muertos. Y muertos en vuestros delitos y pecados. Cada vez que me asomo a la ley, una piedra cae sobre mí. Y cuanto más intento asomarme a la ley, más piedra cae sobre mí. Cuanto más quiero escapar, más peso hay en mi espalda. No puedo. No puedo hacer nada. Pero se me promete vivir. Dejar esta pesadez que está sobre mis espaldas, sobre mi conciencia o delante de los ojos de Dios. Y, como dice Juan en el capítulo 17 también, alcanzar la comunión con Dios. Porque si una cosa es vivir, no es solamente que hemos dejado de ser muertos, sino que hemos alcanzado lo inalcanzable. Amigos y hermanos, lo inalcanzable, tener comunión con Dios. La ira de Dios está con todo aquel que no cumpla la ley. Y ahora nos dice, no, ahora podrás tener comunión con Dios. Ese Dios airado ya no estará airado. O como nos dice en otro lugar, Filipenses, paz con Dios. Pero si Él es nuestro enemigo, o nosotros somos sus enemigos, si le hemos dado la espalda, si le hemos escupido a su propia gloria, y ahora nos dice la Escritura, no, esto va a cambiar. Vive, quiere decir que tendrás paz con Él. Que todos los delitos desaparecerán de los ojos de delante de Dios. Serás declarado justo aun cuando sabes que no eres justo. Romanos capítulo 5, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, pero ya no somos delante de los ojos de Dios esos pecadores. Vivir significa que seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a su propia gloria. E iremos de gloria en gloria. ¿Podéis imaginar que nosotros éramos estos zombies espirituales obsesionados por cumplir lo que no podíamos cumplir? Como esas moscas que se golpean contra la ventana y no encuentran ninguna salida. Y que de pronto somos transformados y dirigidos a algo que no podíamos ni siquiera imaginar. La gloria.
el poder ser semejantes a aquel que dio su vida por nosotros, el Mesías, el Cristo. Hemos sido transformados por completo. O lo que dicen las Escrituras, vivir es gozarnos plenamente de ese gozo inefable y glorioso. Había una tristeza, una congoja, una impotencia, una angustia en cada uno de nosotros. Queríamos salvarnos y no podíamos salvarnos. Teníamos interés en alcanzar el cielo y lo veíamos inmensamente lejano. Y eso nos producía una arruga de tristeza en nuestra alma. ¡Ay de mí, pecador! ¿Qué será de mí? ¿Dónde puedo yo esconderme? ¿Cómo podré yo escapar? Y de pronto se nos dice que ahora podemos abrir los ojos y ver la esperanza. Y esa esperanza es el poder estar delante del Señor en paz y en armonía. Gozo inefable y glorioso. Pero esta vida que se nos promete, no la vida que se nos aseguraba a través de la ley que no podíamos cumplir, sino esta vida que ahora se nos ofrece en el Evangelio es por medio de la fe. El justo vive, es decir, deja de estar muerto, puede estar en armonía con Dios, en paz con Dios y puede aspirar a la gloria del Señor y gozarse en esta salvación tan hermosa por medio de la fe. Es decir, simplemente confiar, dejaros rendir en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, en su persona y en su obra. Podéis imaginar a este pobre trabajador que le han dado una tarea inmensa. Tiene que abrir un túnel con su pico y pala a través de las más altas montañas de este mundo. Tiene que cruzar el Himalaya. Y está el pobre con aquella tarea de picar. O le han dicho que se tiene que arrojar a la profundidad del océano y alcanzarlo nadando. Cuando ha dado sus primeras picadas o paladas en el monte, se está diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí? Ensuciándome, agotándome, rindiéndome, pereceré intentando abrir un túnel en la montaña. ¿Qué estoy haciendo yo aquí arrojándome al océano? ¿Dónde podré yo llegar? ¿Dónde está la salida? ¿Qué puedo hacer de mí? Lo único que puedo hacer es dejarme hundir por este pánico y esta desesperanza. Hasta que alguien viene y extiende su mano a nuestro Señor Jesucristo y nos dice: aparta, yo haré la obra. O lo que nos está diciendo: déjate llevar por mí y yo te arrastraré al otro final del océano. Es nuestro Señor Jesucristo. No está requiriendo que colaboremos, no está diciendo que aportemos nada, está diciendo: dejarme a mí, simplemente confía. ¿Cómo vamos a comparar y cumplir unos cuantos requisitos para nuestra salvación? Dice Pablo a los judaizantes. ¿Cómo vais a volver a la ley, pobres criaturas, teniendo a este Salvador tan grande? ¿Cómo vais a intentar esforzaros vosotros en hacer nada, que es imposible, cuando nuestro Señor Jesucristo ya lo ha hecho perfecta y completamente? Lo único que podéis hacer, lo más extraordinario de este Evangelio, es que vengáis a Él una y otra vez y confiéis en su persona y confiéis en su obra. Es decir, una entrega de nuestra parte a Él y una apropiación de su obra para nosotros. De tal manera que podamos entrar delante de Dios y decir: sí, la ley me dice culpable, pero Él cargó mis pecados. Y podamos decirle a Dios, al juez: sí, yo no puedo hacerlo, pero Él lo ha hecho por mí. Si estáis aspirando a otra cosa, pobre de vosotros, seguir intentando cumplir esta ley hermosa que nos beneficia tanto, que nos indica lo que somos, que nos indica lo que Cristo o Dios es. Pero si queréis salvaros por sus medios, os seréis encontrados culpables. Ahora bien, si te dejas llevar y rendir por nuestro Señor Jesucristo y su obra, Él te llevará en sus brazos de amor tierno, con lazos de amor, a la presencia del Padre por toda la eternidad. Así que, culpables, creer y ser salvos. Amén.